Bienvenidos. En esta clase se continúa describiendo circuitos con diodos, describiendo los rectificadores. Rectificador. Existen dos tipos de rectificadores básicos. Los rectificadores de media onda y los rectificadores de onda completa. En los rectificadores de onda completa podemos distinguir dos tipos. Rectificadores de onda completa con transformador con punto medio y rectificador de onda completa tipo puente. Esos serían los dos tipos de rectificadores de onda completa. Vamos a describir todos estos rectificadores. Vamos a iniciar con el rectificador más básico, rectificador de media onda. Este circuito ya hemos desarrollado como un ejemplo en la clase de en la mañana, ¿no? Cuando hemos iniciado la clase, pero ahora ya lo vamos a ver desde el punto de vista vamos a hacer el análisis desde el punto de vista del modelo de diodo ideal y los parámetros de rectificadores vamos a estudiar. Entonces, un circuito rectificador, jóvenes, básicamente se utiliza para obtener una tensión continua, considerando la señal que llega a nuestros domicilios a través de las distribuidoras de red eléctrica. En nuestro caso de La Paz, nos proporciona un voltaje de 220 voltios a los domicilios, 220 voltios alterno AC, y existen dispositivos que funcionan con tensión continua, para los cuales nosotros necesitamos convertir este voltaje alterno en voltaje continuo. El circuito que se muestra sería parte de un circuito de una fuente de tensión continua, donde se dispone de un transformador reductor que reduciría el voltaje de 220 voltios a un voltaje múltiplo de 3, que puede ser 3, 6, 12, 24. Aquí puede existir 12 voltios AC en la salida, y ese voltaje, con ayuda de los diodos con los circuitos rectificadores, vamos a convertirlo en tensión continua. Ese es el objeto de estudio en este acá. Entonces, rectificador de media onda. El rectificador de media onda estará constituido por un diodo D le hemos puesto, y la carga RL representa cualquier carga en tensión continua. Puede ser un equipo de sonido, un dispositivo cargador de celulares, distintos dispositivos que funcionan con tensión continua. Entonces, en este circuito, considerando que BS es una señal alterna, como se muestra en la gráfica, acá, queremos determinar la forma de onda BO. BS matemáticamente sería igual a BS máximo seno de WT. Ahora, utilizando el modelo de diodo ideal, queremos observar cómo sería el voltaje de salida, la forma del voltaje de salida BO. Entonces decimos, vamos a utilizar el modelo de diodo ideal. Para eso vamos a considerar los intervalos de tiempo en los cuales el voltaje BS presente en el secundario de ese transformador es positivo, y el intervalo de tiempo en el cual es negativo. Entonces vamos a dividir nuestro análisis en dos tiempos. Primero vamos a decir, ¿qué sucede si BS es positivo? Queremos determinar cómo sería BO, la forma del voltaje de salida. Se desea determinar la situación. Entonces, para eso, en un inicio se recomienda analizar los sentidos de circulación de corriente en mi circuito y observar si el diodo se encuentra polarizado en directa o en inversa, y observar si se comporta como un cortocircuito o un circuito abierto, utilizando el modelo de diodo ideal. Entonces, un circuito simplificado para mi análisis sería este, y estamos considerando el caso en el cual BS es positivo, o sea, esa sería la polaridad de BS. Entonces, aquí vamos a utilizar nuestros conceptos de circuitos y vamos a decir, si BS es positivo, entonces el sentido de circulación de corriente a través del diodo y la resistencia RL sería el siguiente. La corriente circularía, sale del polo positivo y vuelve al polo negativo. Esa sería la corriente de carga, corriente de diodo, y generaría caídas de tensión, más menos en el diodo, más menos en RL. Y en esa condición, como existe un potencial positivo en ánodo y un potencial negativo en cátodo, el diodo se comporta para el modelo de diodo ideal como un cortocircuito. Así se comportaría. Entonces, en esta condición, el voltaje de salida BO sería igual a B para el modelo de diodo ideal. Ahora podemos hacer el análisis. En el segundo caso, podemos decir qué sucede cuando el voltaje es negativo. El análisis que hemos realizado hace un momento era para este pulso positivo. Ahora queremos ver
¿Qué sucede si BS es negativo? Ese es el análisis que hemos realizado para este interno. Entonces, si BS es negativo, se desea determinar. Entonces, para eso, en un inicio, cuando ustedes están iniciando el estudio de diodos, se recomienda que dibujen el circuito las veces que se pueda. Entonces, vamos a volver a dibujar el circuito. Ahora acá, BS es negativo, o sea, tiene esta polaridad. En esta condición, queremos observar cuáles serían las caídas de tensión en los dos elementos en serie. Entonces, como saben, en circuitos la corriente sale del polo positivo e ingresa en el polo negativo. Si existiera circulación de corriente y generando caídas de tensión en la resistencia más menos y en el diodo más menos. En esa condición, el diodo es la caída de tensión en el diodo es tal que el cátodo es positivo y el ánodo es negativo. En esa condición, el diodo estaría polarizado en inverso. Entonces, para el modelo de diodo ideal, se comportaría como un cortocircuito. Para mí, esto representa un circuito abierto. Como está polarizado, diodo polarizado en inversa, se va a comportar para el modelo de diodo ideal como un circuito abierto. En esta condición, el voltaje de salida sería igual a 0 volts para el modelo de diodo ideal. Entonces, con ese análisis, utilizando el modelo de diodo ideal, ya podríamos graficar la forma del voltaje de salida. Voltaje de salida, considerando estos intervalos, para el caso 1, estaríamos en este intervalo, el voltaje BS es positivo, entonces en ese intervalo de tiempo dice que BO es igual a BS, entonces tendríamos pulso positivo, tendríamos un valor de BO máximo, y para el intervalo en el cual BS es negativo estaríamos en el caso 2, en este intervalo, dice que el voltaje de salida para el modelo de diodo ideal es igual a 0, y así podemos ir observando la forma del voltaje de salida cuando la señal es positivo, es igual a BS, y cuando es negativo es 0. Entonces esa sería la forma del voltaje de salida cuando la corriente, el voltaje de entrada varía entre pulsos positivos y negativos. Como podemos observar, el voltaje de salida solo tiene pulsos positivos y decimos que este es un rectificador de media onda. La mitad de la onda lo ha rectificado y los pulsos negativos no están presentes en la carga. Esa sería la forma de determinación del voltaje de salida utilizando el modelo de diodo ideal, que es el más básico. ¿Alguna observación acá? ¿Podemos seguir? Ya. Una vez que tenemos la forma de la señal de salida, aquí podemos aclarar lo siguiente. Como en la carga, acá más menos BO, como en la carga tenemos una resistencia, BO va a ser igual a IO por RL. Entonces, esta ecuación me está indicando que la forma del voltaje y de la corriente es la misma. Entonces, la forma de la corriente de salida IO también va a tener esta forma. BO va a ser igual a IO multiplicado por una constante, que es el valor de la resistencia. Pero las formas van a ser las mismas, entonces la forma de la corriente también va a ser la misma. Ese aspecto hay que considerar. Ahora, para los rectificadores de media onda y onda completa, existen parámetros o especificaciones de los rectificadores, los cuales son 100, los que he anotado acá. El primer parámetro es la corriente y tensión continua que está presente en la carga, tensión y corriente continua, los cuales vamos a escribir, denotar como ICC y BCC, tensión continua y voltaje continuo. El segundo parámetro es la potencia de continua suministrada a la carga y se calcula como el producto de los dos, del primer término, de la corriente y de la tensión continua. BCC, vamos a denominar a la potencia continua suministrada a la carga, va a ser igual a ICC por BCC, que sería corriente continua en la carga y voltaje continuo en la carga. El tercer parámetro es la potencia de alterna en la entrada del circuito, y la potencia de entrada en la entrada y la potencia de alterna en la entrada del circuito lo vamos a calcular con la ecuación I eficaz al cuadrado por la resistencia que se ve a la entrada del circuito en AC. En AC se va a observar la fuente, a la resistencia dinámica del diodo y a RL, que va a ser mi carga para este circuito. Entonces, potencia en alterna a la entrada del circuito sería I eficaz al cuadrado, la corriente eficaz que circula por el diodo y la resistencia, por la resistencia que observa la fuente para alterna a la entrada del circuito, que sería la resistencia dinámica más R. El cuarto término se denomina eficiencia o rendimiento. Utilizamos el símbolo N con porcentaje.
y va a ser igual, como ustedes saben en el avance de las materias de la carrera jóvenes, el rendimiento es potencia de salida sobre potencia de entrada. En este caso, la potencia de salida en el circuito que estamos estudiando es la potencia en continua, porque es un circuito que me entrega señales continuas a partir de señales alternas. Entonces, el rendimiento se va a calcular como la relación de PCC sobre PAC, potencia de continua, dividido entre la potencia de entrada, que es potencia de alterna, por 100. Eficiencia o rendimiento, el cuarto parámetro. El quinto parámetro se denomina factor deslizado. Este parámetro me indica qué cantidad de señal alterna con relación a qué porcentaje de señal alterna con relación a la señal de continua existe en la carga. Y el factor deslizado se calcula, jóvenes, este término FR, como la relación entre la cociente eficaz en la carga, componente de cociente eficaz en la carga, dividido entre la componente de cociente continua en la carga, si se evalúa en función de cocientes. También podemos calcular el factor deslizado en función de voltaje, va a ser igual a valor eficaz de la componente de alterna en la carga, dividido entre voltaje continuo en la carga. Entonces muestra la relación de los términos de AC dividido entre los términos de DC, tanto para cociente como para voltaje. Y eficaz, cociente eficaz, como ustedes saben, solo se calcula de términos en señales alternas, ¿no? Y vamos a aclarar este concepto un poco más cuando calculemos el factor deslizado para este rectificador. El sexto parámetro es el voltaje pico inverso, que va a soportar los diodos cuando trabaje el rectificador. Vamos a observar con más detalle cuando se calcule este valor. El séptimo parámetro es la regulación y se define como la relación entre voltaje continuo sin carga menos voltaje continuo a plena carga dividido entre el voltaje continuo a plena carga en un circuito. Entonces, también este concepto, si no está claro, con el ejemplo que vamos a realizar, yo creo que se va a aclarar mejor. Entonces, para nuestro circuito vamos a calcular estos parámetros. Los parámetros de los rectificadores, estos 7 parámetros. Entonces, el siguiente procedimiento sería determinar los parámetros para el rectificador de media onda. Para todos los rectificadores vamos a hacer estos cálculos. Entonces decimos parámetros para este rectificador. Entonces, a continuación describimos estos parámetros. Pero es bueno representar el voltaje de salida VO para comprender mejor los cálculos que vamos a realizar, considerando las series de Fourier. Esa forma de señal rectificada en media onda se puede representar mediante series de Fourier, mediante la siguiente ecuación. Podemos decir, realizando el desarrollo en series de Fourier, el voltaje de salida VO, que tiene esa forma de señal rectificada de media onda, se puede representar como mediante esa ecuación. VO es igual a VO máximo sobre pi, más VO máximo dividido entre 2 por seno de WT, más términos, más los otros términos que se puede representar mediante esa sumatoria de n igual a 2, 4, 6 hasta infinito de 2 VO máximo coseno de NWT dividido entre pi por 1 menos n cuadrado. Entonces puedo adicionar más términos según el desarrollo de esa serie. Como el voltaje y la cociente tienen la misma forma, con una ecuación similar puedo representar la corriente también. IO quedará representado por la siguiente ecuación. IO máximo dividido entre pi, más IO máximo dividido entre 2, seno de WT, más sumatoria de n igual a 2, 4, 6. Aquí hay que aclarar que n solo puede tomar números pares para esta serie. N igual a 2, 4, 6, 8, hasta infinito, de 2 IO máximo coseno de NWT, dividido entre pi por 1 menos n cuadrado. Entonces, esta forma de señal queda representado mediante esas series para voltaje y cociente. Entonces acá lo que podemos observar es el siguiente detalle, tal vez, jóvenes, que nos va a ayudar posteriormente a realizar nuestros cálculos más claramente. Esta parte sería la parte de alterna presente en el circuito, en la salida, ¿no?
Esta sería la parte de AC. Y este término sería la parte DC, porque las variaciones de AC estarían reflejadas mediante ese término, y ese término constante sería la componente en DC de mi señal de salida IO. Entonces, esos datos posteriormente nos van a servir para entender un poco mejor mi circuito. Entonces, a continuación vamos a calcular los parámetros. Les voy a rogar que me hagan recordar. El primer parámetro que vamos a calcular es la corriente y tensión continua. Entonces, seguiré. Entonces, vamos a decir cálculo de parámetros. Les voy a volver aquí a escribir mi ecuacióncita como voy a hacer referencia, si acaso ahí para tenerlo como ayuda a memoria. Vamos a iniciar con el primer parámetro, el cálculo. Vamos a decir 1, vamos a calcular ICC y DCC, tensión continua y voltaje continuo en la carga. Entonces diríamos, para calcular ICC, según la definición, ustedes en circuitos, cuando han analizado señales, saben que para determinar la componente en continua se puede determinar mediante la siguiente expresión. ICC va a ser igual a el valor medio de la señal, 1 dividido entre T, integral de 0 a T, de la señal de la corriente de salida, D de T. Esta ecuación ustedes la conocen. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es evaluar esta integral. Entonces, voy a mezclar el método gráfico y el método analítico. Recuerden, jóvenes, el voltaje, la corriente de salida tiene esta forma, ¿no? Aquí la que estoy señalando. Esa es la forma de la corriente de salida. Si observan esta corriente de 0 a T, según mi señal, aquí tenemos T medios, y hasta acá tenemos T, el periodo de mi señal. Entonces, existe de 0 a T medios, tiene un valor dada por una función senoidal, y de T medios a D, el valor del voltaje y de la corriente es igual a 0. Entonces, eso voy a considerar al integrar jóvenes. Voy a integrar de 0 a T medios, y de T medios a T, la señal no va a existir. Entonces, en esta integral que estoy realizando, voy a decir acá, esto va a ser igual a 1 sobre T integral de 0 a T medios de IO D de T más 1 dividido entre T integral de 0, de T medios, integral de T medios a T, 0 aquí sería, ¿no? D de T. El término va a ser 0, eso es lo que estoy queriendo indicar. Entonces solo va a existir en el intervalo de 0 a T medios. Y en el intervalo de 0 a T medios tiene la forma senoidal. Va a ser IO máximo, va a tener un valor máximo, seno de W. Voy a volver a escribir un poco mejor, jóvenes, para que se pueda comprender con fines didácticos. Voy a volver a escribir nuevamente. Esto sería igual a IO máximo, seno de W de E. Entonces en ese intervalo nomás existe de 0 a T medios la onda rectificada, la onda rectificada de media onda. Entonces la señal rectificada de media onda, perdón. Entonces integrando, ya aquí ustedes pueden utilizar los métodos de integración que dominen. Algunos seguro de memoria van a integrar. IO máximo es constante, sale de la integral, dividido entre T. Integral de seno de W sería igual a menos coseno, menos 1 sobre W coseno de WT, evaluado en el intervalo de 0 a T medio. Entonces, operando, tendríamos un signo negativo, IO máximo, dividido entre T, W es igual a 2pi sobre D mayúscula, ustedes saben. Entonces, seguimos, evaluamos coseno en el intervalo de los límites de la integral. Entonces decimos coseno de W es 2pi sobre T, T es T medios, menos coseno de 0, así quedaría. Entonces, simplificando términos, coseno de pi sería menos 1, coseno de 0 sería 1, y aquí tendríamos menos 2. Entonces la corriente continua ICC sería igual a menos con menos positivo, 2. Ese 2 podemos simplificar con este término 2 y me quedaría como, y aquí también el término T simplificaría con este término y me va a quedar el término IO máximo sobre, entonces ICC sería igual a IO máximo
sobre pi. Ese sería el procedimiento para determinar la componente de continua a la salida de mi circuito. Va a depender de la amplitud máxima dividido entre. Pero resulta, jóvenes, como hace un momento hemos indicado, que en el desarrollo de series de Fourier para IO, hemos dicho que este término es la componente en DC. Como pueden observar, jóvenes, la componente en DC quedaría como IO máximo dividido entre pi, que es el mismo valor calculado mediante la definición de valor continuo de una señal senoidal. Hasta ahí tuvieran algún comentario o alguna observación. ¿Están siguiendo en la clase, jóvenes? Un mensaje para ver que seguimos en línea, para mí es suficiente. Gracias, César, señorita Lisette también, bueno, Marco. Entonces, ya tenemos ICC, calcularemos a continuación de BCC. Tenemos dos métodos para calcular BCC. Podemos calcularlo con el procedimiento que estamos siguiendo o calcularlo utilizando la ley de Ohm. ¿Recuerdan? El voltaje y la corriente, según la ley, para un resistor, está relacionado según la ley de Ohm. Por lo tanto, podemos decir que BCC va a ser igual a RL por ICC. En mi circuito inicial tenemos acá la resistencia de carga RL. Entonces, para esta resistencia de carga RL, si conocemos la corriente, podemos determinar el voltaje. Ese es el procedimiento que estamos siguiendo. Entonces, como ya hemos determinado el valor de la corriente, reemplazamos acá. Entonces sería RL por ICC. ICC va a ser IO máximo dividido entre. Entonces ya tenemos el valor para BCC. El primer parámetro, los primeros dos parámetros hemos calculado, ICC y BCC. Según, me dicen que el segundo parámetro es la potencia de continua en la carga, según lo que hemos anotado. Tenemos que calcular PCC como la relación de ICC por BCC. Entonces podemos calcular el segundo parámetro, PCC, reemplazando los datos de ICC y BCC. Determinamos que PCC va a ser igual a RL por IO máximo al cuadrado dividido entre I al cuadrado. Entonces sería ese el valor de la potencia en continua en la carga. A continuación podemos determinar el tercer parámetro. El tercer parámetro hace referencia a la potencia de alterna a la entrada del rectificador y se indica que PAC es igual a I eficaz al cuadrado multiplicado por la resistencia que se observa para AC a la entrada del circuito. RD más RL para el circuito que estamos analizando. Entonces, aquí tenemos que determinar I eficaz, ¿no? La parte de alterna, la componente de alterna. Entonces, como sabemos, por definición, jóvenes, ustedes de circuito saben que I eficaz es igual a raíz cuadrada de 1 sobre T integral de 0 a T de la corriente de salida al cuadrado de DT. Entonces, en esta ecuación que ustedes conocen, calculamos el valor eficaz de la corriente de salida, que es la corriente en la carga. Entonces, reemplazando en esta ecuación el valor de la corriente, diríamos raíz cuadrada de 1 sobre T integral de 0 a T de IO máximo seno de WT al cuadrado de DT. Tendríamos que evaluar esa integral y podríamos evaluarlo en intervalos, al igual que para la corriente eficaz. Sabemos que de 0 a T medios existe señal y de T medios a T no existe señal. Considerando ese dato, acá solo vamos a evaluar de 0 a T medio. No vamos a evaluar de 0 a T. Aquí voy a arreglar los límites de esta integral. Entonces esto diría de 0 a T medio, porque de T medios a 0 no existe señal. Entonces acá podemos decir, por lo tanto, I eficaz va a ser igual a IO máximo sale de la integral, de la integral porque es constante, IO máximo al cuadrado dividido entre T, y tendríamos integral de 0 a T medios de seno cuadrado de WT, pero seno cuadrado de WT puedo escribirlo como 1 medio menos 1 medio seno de 2 veces WT, todo por diferencial de T, y todo esto encerrado en una raíz cuadrada. Entonces esa sería la integral que tengo que evaluar. Y esta integral evaluada entre 0 y T medios de seno de 2 WT va a ser igual a 0. Se los dejo a ustedes para que verifiquen. Entonces la parte de la integral que me va a quedar para la corriente eficaz sería que I eficaz es igual a IO máximo puede salir de incluso de la raíz cuadrada. Pues voy a sacarlo. IO máximo por raíz cuadrada de 1 sobre T
y tendría integral de 1/2 de dt, que sería igual a 1/2 por d medios, sería, y me quedaría, simplificando términos, puedo decir entonces I eficaz va a ser igual a IO máximo dividido entre 2. Y ese sería el valor de la cociente eficaz, considerando la señal rectificada de media ohm. Pero aquí tengo que calcular la potencia. Entonces, potencia en alterna PA sub AC va a ser igual a I eficaz al cuadrado por RD más RE. Entonces, este valor al cuadrado, IO máximo al cuadrado dividido entre 4 por resistencia dinámica del diodo más RE. Esa sería la ecuación para la potencia en alterna de mi circuito. Entonces, con ese dato ya tengo el tercer parámetro. Puedo calcular el cuarto parámetro, que es el rendimiento. Cuarto parámetro, el rendimiento, y hemos indicado que el rendimiento en porcentaje lo vamos a calcular como la relación de potencia de salida, que en este caso sería la potencia de continuo, dividido entre la potencia de entrada por 100. Entonces, reemplazando los datos calculados hasta este punto, el rendimiento en porcentaje sería igual a potencia en continuo. Hemos determinado que la potencia en continua es igual a RL por IO máximo al cuadrado dividido entre I al cuadrado. Y la potencia en alterna, el último término que hemos calculado, es IO máximo al cuadrado dividido entre 4 por RD, resistencia dinámica del diodo, más RL, todo multiplicado por 100. Ese sería el valor del rendimiento, simplificando términos y multiplicando, haciendo la operación de multiplicación de extremos con extremos y medios con medios. Nos queda el término 4 dividido entre pi al cuadrado multiplicado por RL dividido entre RD más RE. Y tal vez para que sea una ecuación donde podamos sacar algunas conclusiones, sería mejor que lo escriba de la siguiente forma: 4 dividido entre pi al cuadrado por 1 dividido entre 1 más RD dividido entre RE. Y eso sería por 100. Por favor, quisiera que realicemos la siguiente operación: 4 dividido entre pi al cuadrado por 100. ¿Cuánto sería? También tengo mi calculadora, estoy acá operando, me ayuda. Tengo 40.53. Entonces el rendimiento sería igual a 40.53% multiplicado por 1 dividido entre 1 más RD dividido entre RE. Esta sería mi ecuación para calcular el rendimiento de este circuito. Para el rendimiento máximo, jóvenes, el rendimiento máximo se va a dar cuando RD sea muy pequeño comparado con RL. RD es mucho menor que RL, entonces obtendríamos el rendimiento máximo del circuito, que va a ser igual a 40. Rendimiento máximo, aquí voy a anotar ese dato, rendimiento máximo sería igual a 40,53 por 100. Este circuito tiene un rendimiento máximo de 40.53%. Su rendimiento no es muy bueno, es menor a la mitad. La mitad de la energía se va a disipar, según en forma de calor, se pierde. Sería bueno que tenga un rendimiento cercano al 100%. Vamos a observar, ¿sí? La cociente eficaz es I máximo sobre raíz de 2 para una señal senoidal. O sea, cuando tenemos una señal senoidal, sí, esa es la ecuación. Pero recuerden que la señal que estamos considerando nosotros es una señal rectificada de media onda. Lo que estamos indicando. Para la primera señal, la señal de entrada BS, tendríamos que la ecuación que cita su compañero es cierta, ¿no? Para esta señal. Pero la señal que ahora estamos analizando es esa, señal rectificada de media onda. ¿Está claro? Entonces, si realizan el mismo procedimiento para la señal sin rectificar, van a obtener el resultado que ustedes en circuito analizan, ¿no? Obtienen I máximo sobre raíz de 2. Pero esta es una señal rectificada de media onda. El rendimiento máximo es 40.53%. No es muy eficiente, entonces el rectificador de onda completa va a duplicar este rendimiento, como vamos a ver en los análisis posteriores. Hasta acá alguna observación más, jóvenes, algo parecido a lo de su compañero. Las teorías que desarrollamos no tienen que contradecir lo que ustedes conocen. Todo lo que saben de circuitos, de 1, 2, de física, todos esos conceptos se tienen que reflejar en el análisis
que vamos a realizar. Si algo está en contra de lo que ustedes conocen, jóvenes, me tienen que decir para que aclaremos los conceptos. Podemos seguir con el análisis. ¿Se entiende hasta acá, jóvenes, la determinación de los 4 primeros parámetros? Por si acaso yo en el examen puedo pedirles de un circuito que les voy a dar, calcule el rendimiento. Pues ustedes tienen que saber el procedimiento, conocer el procedimiento para determinar el rendimiento. Además, este parámetro de rendimiento me va a permitir comparar los tipos de rectificadores, ¿no? Un rectificador con otro tipo para ver cuál es el mejor, ¿no? Para mi diseño. ¿Podemos seguir? Gracias, Luis Fernando. Sé que estás todavía siguiendo. Rodrigo también. Entonces, vamos a calcular el siguiente parámetro, el quinto parámetro, que es el factor deslizado. En este punto tienen que prestar atención. Entonces decimos, quinto parámetro, factor deslizado. Y el factor deslizado, si recuerdan, hace un momento hemos definido, se define como la relación de la corriente eficaz en la carga, esto vamos a aclarar, dividido entre ICC en la carga. Esta corriente eficaz es la corriente eficaz, jóvenes, de la componente de alterna en la carga. Y así tienen que entender, y eficaz de la componente de alterna en la carga. Así vamos a entender. Entonces, ¿cuál es la componente de alterna en la carga? Para eso necesitamos hacer referencia a la ecuación donde mostramos la corriente IO en desarrollos de series de Fourier. Este término era la componente en DC, ¿no? Hemos demostrado con carga. La componente en alterna es este término. Esta es la parte en AC de la corriente de salida. Entonces, lo que tenemos que calcular ahora en la parte del denominador del factor deslizado y eficaz en la carga es el valor eficaz de esta componente de alterna en AC. Es por eso que vamos a escribir la corriente IO de la siguiente forma. IO va a tener una componente de continua, ICC, que es IO sobre pi, más IO', que sería la componente de alterna de la carga. Ahora tenemos que calcular el valor eficaz de IO'. Entonces de aquí voy a decir, entonces IO' va a ser igual a IO menos ICC. Ahora lo que tengo que calcular para I eficaz en la carga, y eficaz en la carga va a ser igual a raíz cuadrada de 1 sobre t integral de 0 a t de I o' al cuadrado de el valor eficaz de esa componente de alterna. Como es medio complicado evaluar acá, jóvenes, de la serie de esa sumatoria, calcular su valor eficaz, es utilizar un artificio. Voy a determinarlo en función de IO y ICC. Entonces aquí voy a decir, esto va a ser igual a raíz cuadrada de 1 sobre t integral de 0 a t de IO. IO es IO menos ICC al cuadrado de dt. Entonces voy a determinar en función de IO e ICC. Entonces voy a operar y voy a seguir. Aquí voy a decir, entonces ICC en la carga será igual a raíz cuadrada de 1 sobre t. Voy a desarrollar esa diferencia elevado al cuadrado. Sería igual a, me van a ayudar acá, jóvenes, por favor, no tenemos que equivocarnos, de 0 a t de el primer término al cuadrado, IO al cuadrado de dt, menos el doble producto del primero por el segundo, menos 2 por ICC, que es continuo, 1 sobre t integral de 0 a t de IO de dt, más el segundo término al cuadrado, más ICC al cuadrado por 1 sobre t integral de 0 a t de ddt, que ahí terminaría, ¿no? Entonces, y esto tiene que estar elevado a la raíz cuadrada. Por favor, jóvenes, me tienen que ir ayudando. Ustedes en este momento sus habilidades para el cálculo de las integrales están más hábiles que el que les habla. Yo creo que mis últimas integrales dobles, triples de volumen los he calculado hace 20 años con el ingeniero, con los docentes de cálculo, pero ustedes están llevando, algunos acaban de llevar la materia de ecuaciones diferenciales, y estos cálculos deben ser muy básicos. Hasta ahí, jóvenes, ¿tienen alguna observación? Entonces vamos a realizar algunas simplificaciones. El primer término, joven, ¿está bien si digo que es igual a la corriente eficaz al cuadrado?
Este término, voy a decir, ¿no? Este término es igual a I eficaz al cuadrado. ¿Estarían de acuerdo con esa afirmación? Gracias, Diego. Ahora, este término es igual a ICC. ¿Están de acuerdo? Porque es la ecuación para calcular el valor de C. La ecuación que hemos utilizado acá, no en esta parte. Voy a subrayar. ICC era igual a 1 sobre T, integral de 0 a T de IO de DT. El mismo valor. Y el último término de la integral acá, esto sería igual a la unidad. Pero esto va a ser igual a 1. Ya que integral de 0 a T de 0 a T mayúscula de D de T sería igual a T. Con T se simplifica y esto sería igual a 1. De tal forma que la corriente ICC en la carga, la componente de alterna, el valor eficaz de la componente de alterna en la carga va a ser igual a la raíz cuadrada de, aquí tendríamos I eficaz al cuadrado, y aquí tendríamos menos 2 ICC al cuadrado, más ICC al cuadrado. Entonces sería menos ICC al cuadrado. Entonces, ese sería el valor de I eficaz en la carga. Aquí hay que aclarar, ¿no? Órdenes. Subíndice aquí está mal. Escribiremos de nuevo estos términos. Escribiremos bien. Aquí no me han corregido. Quieren que me equivoque y haga ridículo, ¿no? Esto es I eficaz en la carga. Aquí también, esto es I eficaz en la carga. Entonces ya tenemos el término del numerador de factor deslizado. Y ICC en la carga ya hemos calculado, ¿no? Pero en función de ese término podemos calcular el factor deslizado. Con esta ecuación, jóvenes, seguimos y decimos, entonces el factor deslizado en mi circuito, para el circuito que estoy analizando, factor deslizado va a ser igual a la relación entre I eficaz en la carga, el dato que hemos determinado hace un momento, que era raíz cuadrada de I eficaz al cuadrado menos ICC al cuadrado, dividido entre ICC. ¿Recuerdan acá la ecuación, jóvenes, que define factor deslizado? Factor deslizado era I eficaz en la carga dividido entre esta parte, jóvenes, de la ecuación, factor deslizado, I eficaz en la carga dividido entre ICC en la carga. ICC en la carga es ICC nomás, ¿no? Entonces ese dato estoy anotando acá. En el denominador, ICC. Entonces, para simplificar mi cálculo, voy a elevar al cuadrado este término y le voy a sacar raíz cuadrada. Entonces, tendríamos raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado, de tal forma que este término lo puedo evaluar de la siguiente manera. Entonces, sería raíz cuadrado de I eficaz dividido entre ICC, todo elevado al cuadrado menos 1. Y en esta ecuación puedo reemplazar el valor de I eficaz calculado en los pasos anteriores. Entonces el factor deslizado sería igual a raíz cuadrada de, me ayudan, jóvenes, I eficaz, recuerdan aquí era igual, pero vamos a copiar. Tenemos el cálculo de I eficaz en este punto, van a ayudar a recordar esta ecuación. Aquí está I eficaz, jóvenes. I eficaz es IO máximo sobre 2, ICC es IO máximo sobre pi. Entonces con esos datos, IO máximo sobre 2, I eficaz, IO máximo sobre 2, ICC es IO máximo sobre pi, todos estos términos elevado al cuadrado menos 1, que es la ecuación, operando IO máximo con IO máximo, entonces y realizando la operación de extremos con extremos y medios con medios, tendríamos que va a ser igual a la raíz cuadrada de pi al cuadrado dividido entre 4 menos 1. Por favor, les ruego calcular esta relación. Entonces sería raíz cuadrada de I al cuadrado, ¿cuánto? 1,21. 1,21 para el factor deslizado. Entonces, para este mi circuito, el factor deslizado tiene un valor de 1,21. El factor deslizado representa la relación de la componente de alterna a la salida dividido entre la componente de continua. Para un circuito bueno, este valor debería de ser menor a la unidad. Cuando el factor deslizado es menor a 1, quiere decir que la componente de alterna es menor a la componente de continua. Como el objetivo de un rectificador que se utiliza en fuentes de tensión continua es obtener a partir de señal alterna señal continua, jóvenes, entonces factor deslizado menor a la unidad va a ser nuestro objetivo. Este factor deslizado de 1,21 me está indicando que la componente de alterna es mayor a la componente de continua y el rectificador no es muy bueno. Vamos a ver que en el rectificador de onda completa este valor va a disminuir. Entonces este sería el caso ideal, ¿no? Que sea menor
a la unidad. Entonces seguimos con el siguiente parámetro, el parámetro sexto, que era el voltaje pico inverso. Sexto parámetro de el voltaje pico inverso es el voltaje máximo que soportan los diodos en el circuito cuando están en polarización inversa. Y en el circuito podemos observar en polarización inversa, como pueden observar en el análisis que hemos realizado en el punto 2, jóvenes, acá en este punto 2, podemos observar que el voltaje máximo que va a soportar el diodo en polarización inversa es igual a Bs max. Entonces, voltaje pico inverso máximo va a ser igual a Bs max. Y vamos a notar, por observación en el circuito, hemos determinado que este valor, voltaje pico inverso, es igual a menos de ese voltaje del secundario. Y este dato es muy importante, jóvenes, porque de acuerdo a este valor tienen que comprar un diodo con un valor de voltaje en polarización inversa BR aproximadamente mayor o igual a este valor, mayor o igual a porque el diodo tiene que ser capaz de soportar en polarización inversa ese valor. Así estoy diseñando mi circuito, ¿ya? Entonces, hay circuitos en la actualidad, jóvenes, que rectifican directamente 220 voltios para volverlos DC. En sus reguladores, jóvenes, se rectifica directamente, pero en sus cargadores de celulares, en esos dispositivos que tienen casi todos, jóvenes, se rectifica directamente 220 voltios con tensión continua. No tienen transformador, si revisan, no tienen transformador. Entonces, en primera instancia, se rectifica directamente el voltaje de 220 volts. En este caso, si utilizan un rectificador de media onda en esos circuitos, estos diodos tienen que ser capaces de aguantar 311 voltios como voltaje pico inverso. Así tienen que ir a comprar a la tienda de electrónica. ¿Por qué? El voltaje pico de 220 voltios, el voltaje de 220 voltios es el voltaje eficaz. El voltaje máximo sería raíz de 2 por 220 voltios, o sea, 311 voltios. Como indicábamos, los diodos rectificadores, su voltaje de ruptura generalmente es mayor a 400 voltios. Pero eso tiene que estar especificado en la hoja de datos para el análisis de esos circuitos. Entonces, a continuación, el último parámetro es el de regulación. Entonces decimos 7, regulación. La ecuación para calcular la regulación, ya lo hemos anotado. La regulación estaba dado mediante la siguiente ecuación. Esta ecuación es un poco larguita, pero se tiene que entender, jóvenes, porque si no se entiende el significado de cada término de esta ecuación, van a tener problemas en el cálculo. Esto es igual a voltaje en continuo sin carga, es importante, por eso lo estoy volviendo a anotar, menos el voltaje en continua a la salida del circuito, ¿no? A plena carga, dividido entre el voltaje en continua a plena carga. Entonces, el valor que hemos determinado de DCC es el voltaje a plena carga joven. Hace un momento hemos determinado un valor de DCC. Este valor de voltaje sería DCC a plena carga, y si recuerdan, era igual a IO máximo dividido entre pi por RE. Pero ahora, en función de esta ecuación, necesitamos determinar el voltaje en continuo sin carga. Para eso necesitamos ahora determinar el valor de IO. Aquí voy a poner punto y coma. El objeto de estudio que vamos a realizar en este momento es calcular IO max. Para eso, jóvenes, necesitamos considerar el análisis de mi circuito, volver a mi circuito inicial, pero considerar el comportamiento del circuito para señal alterna. Voy a dibujar un circuito para poder realizar este análisis. Para señal alterna, supuestamente aquí tendría que considerar la resistencia dinámica del diodo. Tendría la resistencia RL, que es la carga en el circuito. Ese sería el circuito para AC. Y a la entrada aquí tendría BS y tendría acá una corriente IO. Entonces, en este circuito, para valores máximos, jóvenes, tendría aquí a la entrada más menos VO máximo. Para valores máximos voy a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff y diría VO máximo va a ser igual a resistencia por la corriente que circula. La resistencia total del circuito sería RD más RL por IO max. O si quieren, jóvenes, si tienen alguna duda, caída de tensión en la resistencia de diodo sería RD diodo por IO máximo, más caída de tensión en RL sería RL por IO máximo. Entonces VO máximo sería igual a ese valor. Esa ecuación puedo despejar IO máximo, el dato que necesito conocer. IO máximo va a ser igual
a VO máximo dividido entre la resistencia dinámica del diodo más la resistencia de carga. Ese dato puedo reemplazarlo en mi ecuación de BCC. Entonces decimos acá, BCC a plena carga va a ser igual a IO máximo sobre pi, pero IO máximo está dado por esta expresión. Esta es igual a IO máximo, entonces esto sería igual a VO máximo por RL dividido entre RD más RL, entonces esa sería la ecuación para calcular mi BCC a plena carga. Entonces, en función de esta ecuación voy a calcular BCC sin carga. BCC sin carga se va a obtener en función de esta ecuación cuando RL se desconecta de mi circuito, o sea, cuando es retirado RL. Entonces, para BCC sin carga voy a considerar que RL tiende a infinito. Ese es el caso cuando yo he retirado la carga de mi circuito. En mi circuito es retirado este elemento, ¿no? Cuando desconecto este término RL de mi circuito, entonces eso quiere decir que RL tiende a infinito. Entonces en esa condición determino BCC sin carga en esta ecuación. En el límite, para evaluarlo cuando RL tiende a infinito, yo puedo expresarlo de esta forma, jóvenes. Puedo decir esto es igual a VO máximo dividido entre pi por 1 dividido entre 1 más RD sobre RL. Y en esta ecuación, jóvenes, cuando RL tiende a infinito, esta ecuación solo queda VO máximo sobre, entonces esa sería la expresión para BCC sin carga. Entonces, BCC sin carga cuando RL tiende a infinito, reemplazando el valor de esta ecuación en la ecuación de regulación, decimos entonces regulación va a ser igual a BCC sin carga, sería VO máximo sobre pi menos BCC a plena carga, es VO máximo por RL dividido entre RD más RL por I dividido entre, el término aquí es menos, dividido entre BCC a plena carga. BCC a plena carga es VO máximo por RL dividido entre RD más RL por I. Esa sería la ecuación. Y aquí puedo simplificar factorizando términos comunes. Puedo factorizar el término VO máximo dividido entre VO máximo por RL dividido entre RD más RL por pi, tendría esta ecuación. Ustedes por los métodos que dominen, jóvenes, pueden factorizar. Yo voy a factorizar este término en el numerador y en el denominador. VO máximo por RL dividido entre RD más RL por I en el numerador y en el denominador también. VO máximo por RL dividido entre RD más RL por I. Es un procedimiento, no una forma. Entonces aquí voy a factorizar en el numerador ese término, en el denominador también. Ustedes pueden emplear el procedimiento que tal vez otro procedimiento más directo, igual es válido. En el denominador me quedaría, en el numerador nomás debería factorizar, estoy haciendo el oso, ¿no? Entonces en el numerador factorizando tendría 1, tendría el término RD más RL sobre RL menos 1 tendría, ¿no? Entonces acá simplifico estos términos. Entonces mi regulación sería igual a RD dividido entre RL más 1 menos 1. Simplifico estos términos. Entonces digo la regulación para este circuito va a ser igual a la relación entre RD y RL. Y el circuito va a tener una buena regulación cuando este término tiende a cero, o sea, es lo más pequeño posible. En el caso ideal, la regulación tiene que tender a cero, a su ideal. Y como sabemos, jóvenes, RD es mucho menor que RL en la mayoría de los casos. En un momento hemos calculado RD, no sé si se acuerdan en el ejemplo numérico, en el primer ejemplo numérico, RD era de alrededor de 0.25 ohms. Si RL es 1 kilo ohmio, entonces la regulación va a tender a cero, es el objetivo buscado. Entonces este circuito tendría una buena regulación. Este sería el último parámetro de las especificaciones de un rectificador. Jóvenes, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Entiende el procedimiento que hemos desarrollado?
Entonces, para todo circuito rectificador, jóvenes, con el procedimiento mostrado, siempre deben calcular estos 7 parámetros: la corriente y tensión continua, ICC y DCC, potencia de continua suministrada a la carga, SC, que es el producto de ICC por DCC. El tercer parámetro, potencia de alterna en la entrada del circuito, lo van a calcular según esta relación, pero recuerden que esta es la carga que ve la fuente. Si puede cambiar para rectificador de onda completa, aquí va a aparecer 2 RD más RL, porque van a aparecer dos diodos en serie para uno de los rectificadores, para el otro solo va a ser uno. Entonces hay que saber por qué se utiliza aquí, por qué tenemos esta suma de RD más RL. La eficiencia, que es la relación de la potencia de continua entre la potencia de alterna. Factor deslizado, este factor me indica qué porcentaje de componente de alterna todavía hay en la carga. No debería de existir en un circuito ideal, pero siempre va a haber algún componente de alterna, algunos rizos de alterna, por eso se denomina factor deslizado. El voltaje pico inverso, este dato me permite seleccionar el valor de BR de mis diodos, voltaje de ruptura en polarización inversa, y la regulación me permite determinar qué tan buen regulador es mi circuito. ¿Alguna observación, joven, con relación a los conceptos desarrollados? Pregunten, jóvenes, yo esperaría que ustedes me cuestionen en el avance, pregunten. Parece que se han asustado y ya no quieren preguntar, más bien quieren irse de la clase. ¿Algún comentario, joven? ¿Quieren que muestre? Aquí hemos iniciado en la pantalla estoy mostrando el inicio del cálculo de los parámetros. Si quieren capturarlo, jóvenes, como imagen, por si acaso. Ahí hemos iniciado el cálculo de los parámetros. Luego voy a mostrar a continuación el cálculo de los parámetros 6 y 7. Voy a pasar de página y ahí tenemos los parámetros 6 y 7. Quieren tomar una captura para sus apuntes. Entonces, a continuación tendríamos que hacer el estudio del rectificador de onda completa. ¿Sí? Ya, a continuación vamos a ver, dame un minuto, ver, jóvenes, el tercer parámetro, ya, ¿cuál es su observación? Sí. No, hemos utilizado esta identidad, a ver, no sé si está, hemos dicho seno cuadrado de θ va a ser igual a 1/2 menos 1/2 seno de 2θ. Esta identidad trigonométrica hemos utilizado para el seno cuadrado. Sí, ¿no? Tienes razón. Aquí sería coseno de 2W, de 2θ, ¿no? Y tienes razón su compañero, pero sería coseno de 2, pero más bien que el que sí vamos a poner, ¿no? Sería coseno, por escribir rápido, jóvenes. Pero la integral de una función seno o de una función coseno en todo su periodo va a ser igual a 0, ¿no ve? Pero tiene razón su compañero, analíticamente debería ser coseno, pero más bien para nuestros cálculos, para no hacer órdenes, para la función seno o coseno integrado en el intervalo de 0 a t va a ser igual a 0 esta integral. Otra observación más, jóvenes, muy bien. ¿Quién era su compañero que observaba? Les vamos a otorgar un punto. Está 5 puntos sobre el primer parcial, por ser alguien que corrige en la clase. ¿Ya? ¿Cuál era su nombre? Voy a anotar sus datos. ¿Daniel? Ya, Daniel, me vas a hacer recuerdo cuando realizamos la primera evaluación, ¿ya? Y les voy a rogar que participen siempre, jóvenes. Yo voy a ir tomando aquí mi listita, voy a preparar una listita en Excel, considerando las participaciones de todos ustedes, ¿ya? Entonces, podemos seguir desarrollando la clase, ¿o tienen algún comentario más sobre eso? Ya. Aquí la regulación, lo que podemos decir, la regulación tiene que tener un valor pequeño. Si tiende a 0, en el caso ideal sería bueno, pero un valor pequeño. Pero si es un valor mayor a la unidad ya no es bueno, ¿no? La regulación, ese sería un circuito que no está bien diseñado. Pero en el caso ideal vamos a buscar que tienda a 0. Esa sería los únicos límites, los únicos valores que podemos considerar. Entonces, a continuación vamos a hacer el análisis del rectificador de onda completa con transformador con punto medio. Entonces, el circuito
sería el siguiente. Consideramos un transformador, jóvenes, porque nuestras fuentes inicialmente, las fuentes se construían siempre considerando un transformador. Y el transformador acá que se considera supuestamente es un transformador con punto medio, donde a partir del punto medio hacia uno de los extremos y hacia el otro extremo se obtienen voltajes del mismo valor. Entonces, que estamos indicando es lo siguiente: en este circuito, este sería el esquema, y el voltaje de salida se obtiene acá, más menos de. Este es un transformador de punto medio que el voltaje entre el punto medio y uno de los extremos acá, por ejemplo, vamos a tener voltaje del secundario, y también acá más menos DS tiene que ser el mismo valor. Con un transformador con punto medio de 12 voltios, considerando el punto medio hacia un extremo me medirá 12 voltios y hacia el otro extremo también 12 voltios alternos. En la medida de las posibilidades tiene que ser el mismo valor. Entonces, para este circuito, nuevamente, jóvenes, queremos determinar la forma del voltaje de salida. Entonces, si mi señal de entrada BS es una señal senoidal, quiero determinar el voltaje, la forma del voltaje de salida. Entonces, para eso diría, si grafico el voltaje de entrada como una señal senoidal, entonces, considerando estos intervalos rápidamente, permítanme dibujar mi señal de entrada como una señal senoidal. Entonces, si mi señal senoidal tiene esta forma, jóvenes, este sería el voltaje DS en función del tiempo. Ahora lo que quiero determinar es la forma del voltaje de salida, tomando como referencia esta señal de entrada. Entonces, que se desea es, en función del tiempo, determinar ahora el voltaje de salida, la forma en primer instante. Luego voy a calcular los parámetros para este circuito. Entonces, diríamos, ahora sí, con esos datos de referencia, jóvenes, a continuación puedo decir, vamos a hacer el análisis siguiendo el mismo procedimiento realizado hace un momento. Vamos a decir, en el caso 1, vamos a decir, ¿qué pasa si el voltaje de entrada BS es positivo? Entonces, punto y coma, queremos determinar la forma del voltaje de salida. Entonces, para eso podemos volver a redibujar el circuito nuevamente. Entonces, voy a decir, dibujando. Cuando están iniciando el análisis, se recomienda, jóvenes, dibujar siempre el circuito otra vez para no cometer errores. Entonces, ustedes vuelven a dibujar y ahora observan, según las polaridades que vamos a considerar, cómo estaría polarizado el diodo 1 y el diodo 2. Entonces, decimos, si la señal de entrada es más menos acá, más menos, DS es positivo. Entonces, si existiera circulación de corriente, jóvenes, para el primer diodo, la corriente circularía de esta forma, ¿sí? Hasta acá. Entonces, a través de RL. Y la caída de tensión que se generaría sería más menos. Si existiera circulación de corriente a través del diodo 2, recuerden que aquí está conectado a la polaridad positiva, entonces circularía la corriente en el sentido inverso, ¿no? Desde tierra hasta, pasando de la siguiente forma, sí, sería el sentido, y generaría una caída de tensión más menos. Entonces, en esta condición, jóvenes, diríamos, el diodo 1 está polarizado directamente porque el ánodo es más positivo que el cátodo, se comporta como un cortocircuito. El diodo 2 está polarizado en inversa, entonces diríamos, podemos considerarlo como un circuito abierto. Para el modelo de diodo ideal sería un conmutador abierto, ¿sí? Entonces, la corriente va a fluir a través de RL pasando por el diodo 1 y se generaría una caída de tensión más menos BO acá. Entonces, BO sería igual a B, el voltaje BS de la parte superior se va a aplicar a mi carga. Respecto de tierra, S aparecería en la carga. Para el semiciclo negativo podemos decir, caso 2, ¿qué pasa si BS es negativo? Deseamos determinar EO. Nuevamente, lo que tengo que hacer es redibujar el circuito, considerando mis elementos de circuito, diodo 1, diodo 2, pieza, RL. Entonces ahora la polaridad cambia, entonces tenemos menos acá, más acá, más menos. Entonces, considerando nuestros conceptos de circuito, la corriente sale del polo positivo y se va al polo negativo, que sería tierra para el diodo que está en la parte inferior. Entonces la corriente fluye. Recuerden que tierra también está conectado a uno de los terminales de RL. Entonces generaría una caída de tensión más menos, pero para el diodo 1 saldría de tierra, porque tierra está en positivo, y regresaría, si es que existiera circulación de corriente, al negativo del transformador de la parte superior. Entonces este sería el sentido de circulación de la corriente, generando una caída
caída de tensión más menos. En esta condición, jóvenes, con esas caídas de tensión, podemos decir que el diodo 2 está polarizado en directa, se comporta como un cortocircuito, y el diodo 1 ahora está polarizado en inversa. Se va a comportar como un conmutador para el modelo de diodo ideal, como un conmutador abierto. Entonces, el voltaje en este caso va a ser igual a ES también. Lo que podemos observar es lo siguiente. Para el caso 1, cuando el voltaje es positivo, el voltaje de salida tiene esta polaridad, más arriba, menos abajo. Para el caso 2, cuando el voltaje es negativo, la polaridad del voltaje de salida no cambia, pero sigue siendo más menos. Entonces, tanto para pulso positivo como para pulso negativo, el voltaje de salida siempre va a ser positivo. Aquí podríamos anotar, ¿no? DS positivo para el primer caso y para el segundo caso. Y si graficamos la forma de señal de salida, diríamos en el intervalo de 0 a T1, de 0 a T1, en este intervalo, voltaje de salida es positivo, entonces tendríamos esta forma de señal, positivo, positivo, aquí conduce el diodo 1, podríamos anotar, y en el intervalo de T1 a T2, en este intervalo, que estuviera T2, en este intervalo, el voltaje vuelve a ser positivo, aproximadamente, esta porción negativa sube a la parte superior y conduce el diodo O. Y esa forma de señal se va repitiendo periódicamente para pulso positivo y pulso negativo. Entonces, su forma de señal va a ser positivo conduce el diodo 1, negativo conduce el diodo 2, positivo conduce el diodo 1. Entonces, esa sería mi forma de señal, la forma de señal para este circuito. ¿Alguna observación, jóvenes, hasta este punto? Esta señal va a tener un valor máximo, esto es BO, va a tener un valor máximo igual a BO max. Y también va a ser la forma de la corriente IO, ya que para la resistencia BO es igual a RL por IO, se cumple la ley de Ohm. Entonces la forma de la señal de salida sería esa forma, y esa forma de señal se considera una señal rectificada en onda completa. ¿Jóvenes, alguna observación?